En primer lugar, muchas gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa. Me temo que a partir de ahora va a ser inevitable que todos los responsables políticos en cualquier clase de comparecencia nos sustraigamos a la tentación de hacer nuestro discurso en clave electoral, porque al fin y al cabo, se diga lo que se diga, estamos en campaña electoral. Desde luego así lo marcan las palabras de la presidenta del Gobierno, que desde el mensaje de Año Nuevo y de manera reincidente desde entonces, todas sus intervenciones están hechas en clave electoral, hablando siempre de la recuperación económica, de la salida de la crisis y el logro que ella se apunta de haber conseguido que los servicios públicos aragoneses no se hayan resentido de los ajustes a lo largo de los 4 años en los que ella ha gobernado. Pero lo cierto es que los hechos la desmienten día a día. Los hechos ponen en evidencia, ponen de manifiesto que lo que asistimos es a una campaña del Partido Popular basada en volver a engañar a los ciudadanos, como hicieron hace 4 años, para tratar de ganar las elecciones. Se diga lo que se diga, en Aragón hay ahora 17.000 personas menos trabajando que cuando Rudi llegó al Gobierno. Las cifras de paro bajan en unos pocos centenares de personas, pero hay que tener en cuenta que solo en el último año Aragón ha perdido 21.000 habitantes, la mayor parte de ellos parados. Asistimos a una pérdida de capital humano absolutamente insoportable y, por si fuera poco, para desmentir la pretendida salvación de los servicios públicos, ayer mismo conocíamos el escalofriante dato de que Aragón es la única comunidad autónoma que en 2015 sigue recortando sanidad y sigue recortando educación. Sin embargo, en esta especie de permanente debate electoral que tiene propuestas y que tiene respuestas, que tiene afirmaciones y que tiene negaciones, se olvida siempre un asunto que para nosotros, que para los socialistas es crucial, un asunto que para nosotros tiene una relevancia fundamental. En el inventario de daños ocasionados por las políticas del Partido Popular se olvida siempre la cultura y, desde nuestro punto de vista, debería figurar entre los primeros sectores cuando se hacen listas de sectores damnificados por la política de ajuste del Partido Popular. Hoy, en esta conferencia de prensa a la que les hemos convocado, queremos hablar justamente de este problema. Queremos resaltar la importancia de la cultura, queremos denunciar los recortes del Partido Popular en esta materia, que ha convertido, como les acabo de decir, a la cultura en uno de los sectores más damnificados por las políticas del Partido Popular, y queremos anunciar algunas de nuestras propuestas electorales básicas. Queremos decirles que muchas de esas propuestas van a girar justamente en torno a este importantísimo sector, en torno al sector de la cultura. Por explicarles qué es para nosotros la cultura, les diré que, en nuestra opinión, ha de abordarse desde 2 puntos de vista. De decirles que las políticas públicas en materia de cultura han de abordarse desde 2 puntos de vista. En primer lugar, hay que entender la cultura como un derecho cuyo disfrute posibilita la realización de las personas, cuyo disfrute posibilita la realización plena de las personas como ciudadanos libres. Y, en segundo lugar, y esto a veces se olvida, hay que entenderla como un activo fundamental de nuestra economía, como un motor central en la emergente cultura del conocimiento. Y más todavía en una sociedad global de las nuevas tecnologías de la comunicación, donde los creadores y las industrias culturales van a ser cada vez más determinantes. ¿Qué ha hecho el Partido Popular, qué ha hecho la señora Rudi en estos últimos 4 años en relación con la cultura? Se puede resumir de una manera absolutamente sucinta, clara y palmaria. La señora Rudi ha recortado brutalmente el derecho de los aragoneses a la cultura y ha causado daños muy profundos a un sector estratégico de nuestra economía. Sin hablar de lo que ha supuesto la subida del IVA cultural hasta el 21%, lo cierto es que el Partido Popular ha convertido a la cultura en víctima predilecta de sus recortes, tratándola con un desprecio rayano muchas veces en el odio y en la venganza, quizá asociando cultura desde la mentalidad conservadora que adorna a la mayor parte de los responsables políticos del Partido Popular,
relacionando cultura con libertad de pensamiento y expresión, que es algo que siempre han rechazado desde lo más profundo de su ser los dirigentes conservadores. Baste como cifra decirles que en lo que es el ámbito de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, en los últimos 4 años se ha producido un recorte del 41% del presupuesto, un 20% en bibliotecas y, apunten la escalofriante cifra, un 82% prácticamente en promoción y acción cultural, que son las partidas de las que se nutren los apoyos a la creación, las políticas de difusión, las políticas de apoyo a las artes plásticas, escénicas y audiovisuales, en definitiva, las cifras en las que se apoya fundamentalmente el hecho cultural. ¿Qué consecuencias tiene este brutal recorte de más del 40% en las políticas activas de cultura? Por no hablar de las cuestiones relacionadas con patrimonio, a las que hará referencia después la diputada Ana Cristina Vera. ¿Qué consecuencias tiene? Las consecuencias son claras. Menos libros a disposición de los ciudadanos en las bibliotecas, menos apoyos de los ayuntamientos para sus programaciones, menos programas, cierres de festivales, cierres de espacios culturales, anulación de iniciativas que estaban funcionando bien hasta la llegada de la señora Rudi al Gobierno. En definitiva, tenemos que hablar de que a través de la cultura se ha introducido otro elemento de desigualdad, porque si siempre se ha pretendido desde los gobiernos socialistas que a la cultura tengan acceso todos los ciudadanos, sea cual sea su nivel de renta, su nivel adquisitivo, y tengan acceso todos los ciudadanos, vivan en Zaragoza o vivan en un pueblo pequeño, mediante incentivos importantes a los ayuntamientos, esa búsqueda de igualdad se ha quebrado rotundamente y hoy el acceso a la cultura es profundamente desigual. Y además se ha perpetrado un daño a un sector estratégico de la economía que costará mucho reparar. Apunten estas cifras, que no son un invento nuestro, sino que proceden del Ministerio de Cultura. En 2011 había en Aragón 16.700 empleos relacionados con la cultura. En 2013, es decir, no estamos contabilizando las pérdidas del año 2014, entre el 11 y el 13 se han perdido 7.200 empleos. Hemos pasado de 16.700 a 9.200. Se han quedado por el camino 7.200 empleos. Si hace muy poco tiempo la cultura significaba el 3% del PIB aragonés, y yo aspiro a que en el futuro ocupe más porcentaje dentro del Producto Interior Bruto aragonés, si hace poco ocupaba el 3%, en el año 2014 ha pasado a significar el 2% del PIB. Y no estamos hablando de un sector cualquiera, estamos hablando de un sector, repito, relacionado con la cultura del conocimiento, relacionado con la economía del conocimiento. Estamos hablando de un sector básico para la emergencia de un modelo productivo nuevo. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista en estos últimos 4 años? Creo que una magnífica labor desde la oposición parlamentaria, coordinada por Ana Cristina Vera, no solo basada en la crítica y en la denuncia, sino también, y yo diría que sobre todo, basada en las propuestas. Y ella también se referirá a esa parte de su labor. Sobre esas propuestas, sobre las propuestas hechas en el Parlamento, nosotros vamos a convertir a la cultura en un elemento clave del programa electoral con el que concurriremos a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Queremos, en primer lugar, satisfacer sobradamente, en calidad y en cantidad, el derecho de los ciudadanos aragoneses a disfrutar de la cultura. Queremos, en segundo lugar, convertir la cultura en una de las señas de identidad de la sociedad aragonesa del siglo XXI. El profesor Weiner, al cual profeso devoción, habla de la cultura como la capacidad de reservar el acervo artístico, habla de la cultura como el gusto por la novedad del conocimiento, habla de la cultura como vivaz presencia de lo estético en la vida diaria, y son justamente esas 3 actitudes, junto con la puesta en valor del talento creativo de nuestros escritores y artistas plásticos y audiovisuales, son justamente esas actitudes y esa manera de entender la política cultural
lo que, desde nuestro punto de vista, han de ser los rasgos definitorios de un aragonesismo moderno, sin necesidad de fundarlo en invocaciones a Petronila de Aragón ni en peregrinaciones a San Juan de la Peña para fortalecer nuestra autoestima colectiva. Y, en tercer lugar, entendemos la cultura, entendemos la política cultural a través de un tercer reto, que es hacer de la misma un sector estratégico de primer orden del nuevo modelo económico de superación real de la crisis que queremos impulsar. Un nuevo modelo económico en el que la cultura debe aspirar a suponer el 4 o el 5% del Producto Interior Bruto aragonés y que debe ser capaz de generar más empleo del que generaba incluso antes de que Rudy metiera el hacha de los recortes en las partidas de la cultura. Sobre la base de estas propuestas, sobre la base de lo hecho estos 4 años en el Parlamento, sobre la base de las ideas elaboradas por los grupos de trabajo que trabajan, valga la redundancia, con el Partido Socialista para diseñar su programa electoral, vamos a contrastar ideas en las próximas semanas con representantes del sector, con representantes de las industrias culturales, con representantes de los creadores, y de ese contraste de ideas surgirá el programa electoral socialista que, les vuelvo a repetir, será un elemento clave de nuestro programa electoral, no solo, repito, para satisfacer un derecho ciudadano básico, sino también para fortalecer a un sector económico que consideramos clave para el Aragón del futuro. Y dentro de esos encuentros que se van a celebrar para contrastar ideas, puedo hablarles de uno que se celebrará este mismo sábado, producto desde el punto de vista organizativo de una colaboración entre la Fundación María Domínguez y el Partido Socialista, y que constará de 3 mesas redondas, una sobre las industrias culturales en Aragón, otra sobre políticas públicas en materia de cultura y otra sobre los agentes culturales privados. He de decirles que, además, en estas mesas redondas que se desarrollarán a lo largo de todo el día, se presentará un documental muy interesante sobre la figura de la aragonesa que da nombre a la Fundación, María Domínguez, que, como ustedes saben, fue la primera alcaldesa de la historia de España y la primera alcaldesa, por lo tanto, de la historia de Aragón. Ana Cristina. Gracias, Javier. Buenos días. Bien, yo creo que los datos que ha comentado Javier son verdaderamente impactantes y, desde luego, ilustran no solo ya la dejadez, sino también el castigo intencionado a un sector importante en Aragón, importantísimo y con enorme capacidad de generar empleo, un castigo intencionado que ha sido dado, sin duda alguna, por el Gobierno de la señora Rudy. Estamos hablando de un sector que podríamos enmarcarlo en la crisis económica actual, en una crisis económica, pero también en una segunda crisis, que es la crisis política. Un sector, por lo tanto, al que está azotando 2 crisis, una crisis económica y una crisis política. Una crisis económica, como les decía, dentro del ambiente y del paraguas general de la crisis que estamos viviendo todos, y también una crisis económica que proviene y deriva de la situación que tienen las familias en la actualidad, en lo que, lógicamente, el primer gasto que eliminan de su gasto cotidiano es el gasto en cultura, lógicamente. Les hablaba también de una segunda crisis, de la crisis política, que básicamente y principalmente están dañando tremendamente gracias a las acciones del Gobierno del Partido Popular. Javier lo comentaba, Rajoy con la subida del IVA cultural y, lógicamente, Rudy con los recortes que está imponiendo al sector de la cultura. En esta legislatura hemos escuchado al sector y hemos intentado combatir esas políticas tan nefastas del Gobierno de Rudy y tan perjudiciales para el sector de la cultura. En el ámbito general que les manifestaba, hemos reclamado esa rebaja del IVA cultural, del IVA en bienes y servicios culturales, en primer lugar y en primera instancia solicitando su reducción. Y también
lógicamente, y como han estado haciendo otros gobiernos, incluso del Partido Popular en otras comunidades autónomas, exigiendo una compensación económica, autonómica, en tanto en cuanto el Estado no lo rebajase. En ese sentido, hemos también planteado que como fundamental y apoyándonos en las reivindicaciones del sector, que era imprescindible que nuestra comunidad autónoma tuviese una ley de mecenazgo autonómica que, de manera complementaria o de manera independiente a la ley general que tenía que elaborar el Estado y que lamentablemente hemos visto como también han abandonado ese proyecto, era fundamental, como les decía, para que los recursos del ámbito privado entrasen a formar parte, colaborasen y participasen en la estructura cultural. En ese sentido hemos estado trabajando toda la legislatura y he de decir que en algún momento tuvimos la impresión de que iba a ser una realidad, puesto que en un pleno sí que fue aprobada una iniciativa que presentamos el Grupo Parlamentario Socialista por unanimidad, pero lamentablemente a respuesta de una pregunta en pleno, la consejera hace escasos meses renunció directamente a elaborar una ley de mecenazgo. En definitiva, renunció a poder ayudar en la parte que menos daño les hacía ese apoyo a la cultura y ese apoyo a una acción cultural desde lo privado que tanto les gusta decir que tiene que ser. En ese escenario básico es fundamental porque hay que recordar que el IVA cultural en España, con la subida del 21%, es una cantidad distante muy mucho del trabajo del IVA que tienen en el resto de países de la Unión Europea y, por lo tanto, nuestra internacionalización de nuestras empresas culturales es imposible en cuanto a esa diferencia tan enorme que tienen y, por lo tanto, les hace imposible poder competir en ese ámbito. Y yo creo que para nosotros, para el Grupo Parlamentario Socialista, no solo podemos hablar de una cultura, de una industria cultural en nuestra comunidad autónoma dentro de un ámbito nacional, sino también en este momento debemos hablar de una cultura que pueda ser competitiva en un ámbito europeo. En ese sentido, lamentablemente, la cultura debe continuar, como lo ha hecho en estos 4 años, con un quehacer de subsistencia única y exclusivamente, puesto que, además de no recogerse esas 2 iniciativas de ámbito global, como ha comentado Javier, han visto reducidas muy mucho todas sus participaciones por parte del Gobierno de Aragón y, en ese sentido, lo único que pueden hacer y que han podido hacer es desarrollar un trabajo de subsistencia. En estos 4 años, en el discurso político del Partido Popular siempre ha existido la palabra del dirigismo político. Se nos acusaba al Partido Socialista que en las legislaturas anteriores nuestro trabajo había sido y había ido encaminado al dirigismo político de la cultura. Nos han acusado permanentemente de ello y, sin embargo, en la gran mayoría del ámbito de la Dirección General de Cultura, se ha continuado con las políticas que ya existían, reducidas en más de un 40% en su presupuesto. Me refiero a la red de artes escénicas, a las ayudas, al centro del libro, pero con menos dinero. Y el resto de cuestiones que sí que estaban funcionando han sido eliminadas. Y me refiero en este caso al Centro de Arte Dramático de Aragón, al circuito, al cierre de los sábados de las bibliotecas, a las dotaciones económicas de los premios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque además, ¿qué novedades nos puede aportar o nos ha podido aportar en estos 4 años de gobierno la señora Rudy en el ámbito cultural? Pues bien, yo prácticamente lo ceñiría a 2 proyectos, que es la compra de Circa 20, de la colección Circa 20 de Pilar Citoler, arrinconando y sin haber resuelto el conflicto que han creado en el Instituto de Arte Contemporáneo de Aragón, Pablo Serrano, y sin resolver, como digo, el conflicto con la obra y la familia de Pablo Serrano, gastándose un dinero con el que, sin duda alguna, bien podríamos haber empleado en destinarlo a la promoción y a la difusión de la cultura y no haber
dañado de esa manera y recortando ese 40% en el presupuesto. Y, por otro lado, el único otro proyecto que puede sumar a su haber la presidenta Rudy es el proyecto Corona de Aragón, que está iniciando sus pasos, en el que también el importe del mismo supera el 1,5 millones de euros y que, curiosamente, la primera exposición la están viendo en Italia y no la podemos estar viendo en nuestra tierra. Y, además, hay que denominarlo un proyecto innovador y un proyecto de progreso como la cultura requiere, que es a copia y a semejanza de las edades del hombre. Por lo tanto, bueno, son dos proyectos que no han buscado más que los titulares de prensa, intentando con ello vender que hacían alguna especie de trabajo para con la cultura de nuestra comunidad autónoma, pero que, sin embargo, han dejado abandonado y han ahogado con retrasos en convocatorias y pagos a entidades y personas físicas, por ejemplo, en las ayudas de la comunidad autónoma en el sector de la cultura. Iniciamos, hablando ya concretamente del trabajo que hemos realizado, de las iniciativas, iniciábamos la legislatura solicitando un plan estratégico de la cultura, porque considerábamos que la situación económica estaba cambiando muy mucho en nuestro país y, por lo tanto, debíamos de conocer cuál era el espacio en el que la cultura se estaba moviendo y poder poner en marcha esas acciones que se iban a requerir en el nuevo tiempo que comenzaba. Lamentablemente, como en esta, como en el resto de cuestiones que hemos ido planteando, la respuesta ha sido siempre no. Durante estos 4 años también hemos querido, desde la oposición, concienciar al Gobierno de Rudy sobre el sector de la cultura y principalmente sobre el aspecto qué significa la industria cultural, no solo sobre el espacio o el concepto de cultura como ocio necesario, lógico y necesario que debe de ser, sino también como el aspecto de industria. Javier ha dado unos datos que son, yo creo, muy llamativos porque encontramos que el resultado de estos 4 años de gobierno de la señora Rudy ha dado lugar a una pérdida de más de 7.500 empleos en nuestra comunidad autónoma, que yo creo que es una cifra importante y que no por hablar de cultura deben de dejar de tener importancia. El PIB que tiene la cultura en nuestra comunidad autónoma es muy semejante al de la agricultura, incluso en nuestra comunidad autónoma, y, sin embargo, las políticas que se están llevando a cabo son de acoso y derribo permanente, que dan como conclusión la pérdida de esos 7.500 puestos de trabajo, que no los decimos nosotros, sino que los da el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En ese sentido, y resaltando ese aspecto de industria, hemos propuesto diferentes planes, un plan integral de apoyo a las industrias culturales y de la creación, con especial incidencia a lo que es la formación, la tecnología digital, la internacionalización, que yo les mencionaba, el fomento y las ayudas a los emprendedores, pero también no solo de los emprendedores, sino para reforzar el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma, que lamentablemente fue también rechazado. De igual manera, pasado un tiempo, presentamos un plan específico de empleo para autónomos y empresas culturales cuando empezábamos a ver que la situación se convertía en dramática en cuanto a pérdida de empleos. Y también el sector estaba reivindicando una serie de medidas de préstamos reembolsables, de bonificaciones de tipos de interés, de fondos reembolsables, entre otros incentivos consensuados con el sector. Aquí hay que decir que este verano uno de los proyectos que la consejera Serrat presentó ante los medios de comunicación fue un convenio con Bantierra y Avalia, en la que presumían de haber firmado un convenio para bonificar
para reducir los intereses de unos préstamos concretos al sector de la cultura. Decir que en una respuesta parlamentaria, 3 meses después, habían sido prácticamente nulas las empresas que se habían adherido a él porque se habían encontrado que al final ese interés era más alto que el propio mercado les ofrecía. Por lo tanto, las medidas que han vendido, como les decía, han sido siempre de cara a la galería, sin ver la singularidad de un sector que requiere de otros condicionantes que el general. En ese sentido, también hemos presentado la puesta en marcha de una oficina de apoyo y asesoramiento a las industrias culturales y de fomento del emprendimiento, que además no conllevaba no requería de un presupuesto específico, porque lo que planteábamos era que unos funcionarios determinados del Departamento de Cultura, que si se han reducido en un 40% la gestión presupuestaria, entendemos deben de tener menos trabajo, se dedicarán exclusivamente o parte de su trabajo a apoyar y asesorar a estos emprendedores y a estos empresarios que requerían quizás de esa internacionalización y de ese trabajo conjunto que la burocracia requiere en estos momentos para cualquier tipo de iniciativa que necesitan plantear. En cuestión de ayudas, hemos formulado distintas preguntas escritas y orales en pleno para insistir sobre la importancia de las ayudas y las políticas de apoyo al sector, no solo de las ayudas en el importe global como tal, sino en lo que son la reformulación de las propias ayudas. No podemos pensar que en un proyecto que se plantea a una convocatoria y se le da una cantidad ridícula para subvencionar, tengan que justificar todo el importe global, sino que se pueda reformular la subvención adaptándola al importe concedido. También hemos planteado otra serie de cuestiones que no por menores o sectoriales han sido menos importantes, pero principalmente nos ceñíamos en un aspecto importante bajo nuestro punto de vista, que es el sector del libro y las bibliotecas. En este momento se está tramitando en las Cortes de Aragón la Ley de Bibliotecas. Hemos planteado más de 40 enmiendas al texto y, bajo nuestro punto de vista, supone una falsa apuesta al sector de las bibliotecas y no deja de ser una ley más que anotarse en el haber del final de la legislatura sin que aporte absolutamente nada a un sector que es cierto que se está modernizando y que necesita actualizarse conforme a la legislación autonómica, pero que nada de eso encuentra en el texto legislativo que han presentado en el Parlamento. También nos hemos empleado en luchar en contra de la medida de la reducción horaria de las bibliotecas, porque entendemos que son espacios culturales abiertos y dinámicos que tienen que estar con una amplia apertura horaria para llegar a todas las familias y a todas las personas que tengan necesidad de acceder a él. De igual manera que consideramos fundamental la animación a la lectura en el sistema educativo dentro del sector del libro y el impulsar el centro del libro como herramienta que ya tenemos en nuestra comunidad autónoma, verdaderamente dinamizadora y motor dinamizador del sector en nuestra comunidad autónoma, y no solo el emisor de una relación de documentos a través del mail que nos llegan habitualmente a todos los que estamos inscritos en dicha página. En definitiva, hemos intentado, como les decía, centrar nuestra labor de oposición no solo en el aspecto más puramente cultural y artístico de la cultura, sino en el aspecto también de la industria cultural y de la pérdida de empleos a la que el Gobierno de Rudy y sus recortes les están abocando. ¿Intervenciones? ¿Qué propuestas concretas van a plantear para hacer que el sector de la cultura sea un sector clave, como han comentado, y que tire de la economía? Concretamente, ¿qué propuestas? Le podría decir que nosotros el programa electoral, en lo que a cultura se refiere, lo tendríamos prácticamente hecho, y sería un programa muy ambicioso y que respondería bien a las expectativas del sector si simplemente nos limitáramos a recoger una por una todas las iniciativas
que el Grupo Parlamentario Socialista ha ido presentando a lo largo de la legislatura, que componen un programa muy coherente y muy ambicioso en sí mismo y del que en su intervención la diputada Ana Cristina Vera les ha dado buena cuenta. Pero tratando de ser más ambiciosos y tratando de actualizar nuestra colaboración con el sector hasta el último momento, es por lo que a partir de ahora vamos a impulsar ese tipo de encuentros como el que hace unos minutos les hacía referencia con los protagonistas, con los creadores, con los agentes públicos de la cultura, con los representantes de la industria cultural, porque les vuelvo a repetir, para mí, y es algo que creo que tengo bien acreditada en mi trayectoria política, la cultura no es una cuestión con la que uno se pueda despachar mediante faenas de aliño, sino que es algo absolutamente fundamental, no solo como derecho ciudadano que hay que satisfacer. Entiendo que cultura es sinónimo de desarrollo personal, es sinónimo de libertad, sino también como sector estratégico clave de un nuevo modelo económico, dentro de eso que se ha venido a denominar la economía del conocimiento y cuyo desarrollo marcará las diferencias entre las comunidades que se lo tomen en serio y las que no se lo tomen en serio, como ha sido el caso de Rudi en estos últimos 4 años. Una de las principales medidas se referiría al IVA, pero desde Aragón no se puede hacer nada. ¿Qué propondría el Partido Socialista para poder, no sé, bueno, ha hablado de compensaciones, ¿no? No sé si Pedro Sánchez ha adquirido el compromiso con los representantes del sector cultural de toda España de reducir, cuando él gobierne, el IVA cultural del 21 al 5%, creo que es. Aquí nosotros sí que hemos adoptado iniciativas. Creo que Ana se ha referido a alguna de ellas. Y no hemos sido la única comunidad autónoma donde se ha debatido este asunto. Creo recordar que fue justamente Extremadura donde el propio presidente de la comunidad, que como ustedes saben no es precisamente un rojo irredento, planteó compensar al sector de la cultura con subvenciones de la propia comunidad para aliviarles la carga que suponía ese incremento brutal del IVA. Desde el ámbito autonómico solo se puede hacer eso, se puede compensar al sector de la cultura con la subida del IVA. Lo que no puede ser es que Montoro suba el IVA al 21% y aquí la señora Rudi recorte brutalmente las ayudas al sector cultural, al cual se le hiere de muerte 2 veces consecutivas. Se puede presionar al Gobierno de Madrid, evidentemente, y sobre todo se puede ayudar al sector cultural aragonés con las competencias que el Estatuto nos otorga, que son muchas en materia de cultura, no en materia fiscal. El IVA no es una cuestión que pueda poner o quitar un Gobierno autonómico, y se puede ayudar con subvenciones que reequilibren la carga del IVA. Y sobre todo el problema de la cultura en España se puede solucionar como otros muchos problemas cambiando al Gobierno de Madrid y al de Aragón, lógicamente. Los datos que han dado del 40%, 41% de recorte en el presupuesto, ¿se refiere al último año o a los últimos años del Gobierno de...? Se refiere desde el primer gobierno, o sea, comparando el último presupuesto del Gobierno de Marcelino Iglesias y el último presupuesto de la señora Rudi. Y ahora está en un 2,6. 2,6 en el año 2014. ¿Y estaba a un 3%? Ha llegado a estar a un 3%. Más de un 3 en el 2008. No sé si, por preguntar por otro asunto, por el hospital de Teruel, un nuevo parón. ¿Qué opina el señor Lemán? Yo creo que con el hospital la señora Rudi está insultando a la inteligencia de los turolenses y está además pisoteando con toda claridad los derechos de los turolenses. Le podría decir también que lo ocurrido con el hospital de Teruel es el paradigma, es el ejemplo perfecto de lo que ha sido el gobierno de la señora Rudi. Por una parte, lo ocurrido con el hospital de Teruel pone de manifiesto el abandono absolutamente culpable al que el Gobierno de la señora Rudi ha sometido a la sanidad pública. Ahí están las listas de espera,
Ahí está la cifra que conocíamos ayer de que somos la única comunidad autónoma de España que en el año 2015 sigue recortando los presupuestos de sanidad. El Hospital de Teruel pone de manifiesto la indescriptible torpeza de gestión que el Gobierno de Rudy ha demostrado en todos los aspectos, en todas las facetas. Una torpeza que ha rozado muchas veces el ridículo, por no decir que ha incurrido muchas veces en el ridículo. El recurso a excusas para retrasar inversiones y, en definitiva, no invertir. En el caso del Hospital de Teruel ha sido paradigmático. Lo del terremoto solo es comparable al Ecce-Homo de Borja a la hora de hacer el ridículo, urbi et orbi, y ahora me da la impresión de que lo sucedido con este desencuentro con la empresa adjudicataria de la obra no vuelve a ser sino otro artificio o otra excusa para retrasar sine die la inversión. Y, por otra parte, les decía que lo ocurrido con el Hospital de Teruel es paradigmático de lo que ha sido este Gobierno, porque es un incumplimiento más de su programa electoral, una promesa incumplida más en una larguísima serie. Les animo a ustedes, y como profesionales del sector lo tienen más al alcance de la mano que cualquier otro ciudadano, a que hagan un breve ejercicio de comparación consultando las hemerotecas, que vean cualquier medio de comunicación aragonés entre enero y junio del año 2011, hagan un recorrido por las promesas, por los compromisos que la señora Rudy adquirió por el territorio, con fotografías, creo recordar una de ellas vendida a bombo y platillo en el solar donde iba a construir en cuanto llegara al Gobierno el Hospital de Teruel, y verán cómo prácticamente la totalidad de esas promesas han sido incumplidas. El Hospital de Teruel, una de ellas. Si le digo lo que creo que debería hacer el Gobierno de Aragón, seguramente daría lugar a alguna frase irreproducible y, por tanto, me voy a abstener de pronunciarla. Ya le he dicho que creo que lo que se está poniendo de manifiesto es una incapacidad manifiesta, un desapego y un descuido y un abandono respecto a la sanidad pública, a la que deliberadamente la derecha de este país quiere dejar morir en beneficio de la sanidad privada. Y creo que de un Gobierno torpe esperar que en los últimos 5 meses de su mandato se enmiende es como pedir peras al olmo. Por tanto, creo que lo único que cabe esperar es que lleguen cuanto antes las elecciones y que se produzca un cambio de Gobierno en esta comunidad. Muchas gracias.